Aquí se les desprende una tareita. Hemos quedado aquí en las etapas del desarrollo de los productos, ¿no? Bien, vamos a revisarlas. Tenemos ideas de muchas fuentes. Para desarrollar productos tenemos muchos lugares donde podemos obtener información. Tenemos los clientes, tenemos las investigaciones realizadas por la misma empresa, tenemos también las opiniones de los mismos trabajadores, tenemos también el entorno, ¿no? El externo, la competencia. Tenemos todos estos elementos para poder generar ideas en el desarrollo de los productos. Ahora la pregunta es, ¿la empresa tiene la capacidad de llevar a cabo estas ideas? Algunas ideas pueden parecer así muy atractivas, ¿no? Pero probablemente la empresa no tenga la capacidad, a lo mejor de instalaciones, de tecnología, de capacidad de mano de obra, etcétera. Entonces, aunque parezca muy atractiva, la idea no se puede desarrollar. O probablemente sí tenga la capacidad, ¿no? Entonces se sigue con la idea. Después vendrían los requerimientos del cliente para ganar ventas. Se supone que entonces nosotros también estamos diseñando con base a la expectativa del cliente. Y entonces tenemos que determinar qué es lo que el cliente también quiere, ¿no? Tenemos investigación de mercados o mercadotecnia, que es una de las áreas funcionales que nos va a ayudar a la realización del producto con base al enfoque del cliente. Esta se va a encargar de recopilar la información sobre los requerimientos del cliente, las necesidades y expectativas que pueda tener el cliente, así también como el tipo de calidad que está buscando el cliente. Después vienen las especificaciones funcionales. Una cosa es lo que quiere el cliente. El cliente puede pedir muchísimas cosas, ¿no? Pero verdaderamente estas especificaciones o requerimientos son funcionales. La pregunta es cómo funcionará el producto con todos estos requerimientos, ¿no? O con todas las expectativas que tiene el cliente en necesidades. ¿Verdaderamente valen la pena ponerlos? O simplificar también el diseño, ¿no? Después también de las mismas especificaciones, ahora vamos a ver especificaciones del producto, ¿no? Una cosa son las especificaciones funcionales, es decir, qué necesidades va a cubrir el producto en cuanto a funcionalidad. No estamos hablando como producto terminado, en cuanto a funcionalidad, ¿no? Un teléfono sirve para hablar, para mandar mensajes, para almacenar, tiene muchas funcionalidades. Esas son las especificaciones de funcionalidad, ¿no? Ahora vámonos con las especificaciones del producto. ¿Cómo es que se va a hacer ese producto? ¿De qué tamaño va a tener? ¿Qué colores van a ser? ¿De qué presentación? Todas esas cosas que hacen que el producto se vea atractivo a la vista del cliente. Y la funcionalidad, hasta que el cliente empiece a probarlo, se va a dar cuenta de esas funcionalidades. Pero primeramente, el producto se ve atractivo al cliente. Ya con estas dos especificaciones, ¿no? Las especificaciones de funcionalidad y las especificaciones del producto en sí, cómo quedará el producto, pues empezamos y hacemos una revisión del diseño, ¿no? ¿Son estas especificaciones de producto la mejor forma de satisfacer los requerimientos del cliente? Esa va a ser la pregunta que nosotros vamos a contestar.
El cliente pide funcionalidad y también pide que se vea atractivo a la vista. Bien, una vez que nosotros diseñamos el producto, le damos una revisión a ese diseño. Y verdaderamente, en este producto, como se encuentra hasta ahorita, se satisfacen las expectativas, las necesidades del cliente. Por ejemplo, hablemos de la construcción de las casas, ¿no? Los departamentos y todo esto, ¿no? Quiero pensar que las sacan de especificaciones de funcionalidad, ¿no? Y especificaciones del producto. La funcionalidad, a lo mejor, esas casas, los departamentos o las casas de interés social, están sacadas quizá de especificaciones funcionales donde cabe una familia con cierto número de integrantes en ese espacio tan reducido, ¿no? Y después muestran la casita, ¿no? Cómo va a quedar y cómo está distribuida. Entras tu sala, probablemente tu sala comedor, y si es un departamento, a los laterales tienes quizá 2 habitaciones y tu baño contiguo, ¿no? Contiguo, no contigo. Imagínense si tuviera tu baño, o sea, el baño en cada habitación, pues, qué departamentazo, ¿verdad? Un baño contiguo, ¿no? Y si es una casa, pues probablemente abajo, un poquito más amplia, la sala comedor, ¿no? Subes escaleras y subiendo escaleras de manera lateral tendrás una habitación, el otro lado una habitación y de manera o en medio de las 2 habitaciones un baño también compartido, ¿no? Y probablemente pues ¿cómo se le dice? Un traspatio, ¿no? Para lavar y todo esto. Y ese es el producto donde supuestamente se está contestando esta pregunta, ¿no? Las especificaciones de este producto satisfacen las especificaciones de funcionalidad del cliente, lo que está pidiendo el cliente. Pues a lo mejor podríamos decir que no, ¿verdad? Pero para familias pequeñas pudiéramos decir que sí. Aunque después ahí entrarían muchas otras cosas, muchos aspectos, ¿no? Pero prácticamente así sería. Ya que le dan una revisada al diseño, ¿no? ¿Es funcional? Pues que sí, es funcional para una familia pequeña que generalmente se está enfocando este tipo de vivienda o está especificado entre comillas para este tipo de familia, pues resultaría funcional, ¿no? Obviamente ya después veríamos estos aspectos de la calidad, que muchas de estas casas pues no lo tienen. Bien, después de revisar el diseño y probablemente ya hechas algunas modificaciones cuando contestamos esta pregunta, si este producto muestra la mejor forma de satisfacer los requerimientos del cliente, pues se lanza a prueba de mercado, ¿no? Lanzamos una prueba, el cliente lo va a probar, lo va a utilizar quizá, y él mismo nos contestará si el producto satisface las expectativas que él había establecido. Suponiendo que contemos con una aprobación o que probablemente en un 85%, 90%, los clientes dijeron sí, eso es lo que yo estoy pidiendo como producto en cuanto a presentación y funcionalidad, ¿no? Entonces, pues hacemos la introducción al mercado y se empieza con producciones a pequeña escala, ¿no? En lo que el producto se empieza a conocer y empieza a ganar un poco más del terreno del mercado. Cuando ya vemos que el producto ha tenido cierta aceptación, entonces empezamos con la producción a gran escala, ¿no? Allá a pronósticos o demandas ya establecidas. Estas podrían ser las etapas. Quizá ustedes encontrarían otro autor o otras etapas y así sucesivamente, ¿no? Como por ejemplo, a lo mejor introducción antes de introducir al mercado, pues a lo mejor
prototipos, ¿no? Realización de un prototipo, ver la funcionalidad del producto, del prototipo. Y aquí a lo mejor no hablamos de prototipos, ¿no? Pero alguien podría decir, no, bueno, antes de la prueba del mercado, pues, realizamos un prototipo, ¿no? Como lo hacen muchas empresas de automóviles, ¿no? Antes de sacar la prueba al mercado, hacen su prototipo, llevan, no sé si ustedes los habrán visto, pero luego tienen los chasis corriendo por las carreteras. Creo que sí los habrán visto. Los chasis, yo por ejemplo he visto muchos chasis de estaquitas o de estas camionetas pequeñas, donde solamente lleva el asiento el conductor y el chasis, ¿no? No lleva cabina, nada que lo proteja, solamente el asiento, el amarrado al asiento y manejando el chasis para ver si pasa, si tiene la funcionalidad que se espera. Algunos automóviles los prueban en ciertos circuitos o pits, ¿no? Que les llaman. Los corren, determinan su capacidad de arranque, la velocidad que tiene, la estabilidad, sistema de frenado, la aerodinámica, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos aspectos empiezan a medir y esos son sus prototipos. Cuando ya revisaron que todo esté bien, entonces sacan la prueba al mercado. Y ya de allí, pues lo introducen al mercado, ¿no? Si pasa la prueba de los clientes. Y así sucesivamente. Entonces, pues ya tenemos todas estas etapas. Yo aseguro que para muchos de ustedes, pues nada desconocidos y quizás si ustedes entraran lo que siempre les digo, ¿no? Los libros nos presentan ciertas etapas, ciertos pasos para las cosas. Pero yo les aseguro que si ustedes estuvieran en esta parte de lo que es el diseño de los productos o servicios, ustedes echarían a andar la lógica, ¿no? A ver, ¿qué es lo primerito que haría? Si tiene que ser con base a las necesidades del cliente, pues luego se nos prendería el foquito, ¿no? Y diríamos, a ver, la primer cosa, vamos con mercadotecnia. Mercadotecnia tiene que tener información acerca de lo que quiere el cliente. Y si no lo tiene, pues entonces es su obligación empezarla a generar, ¿no? Pero pues no puede ser quizá la única. Vamos a ver qué es lo que piensan nuestros trabajadores sobre los productos, porque una cosa es que ellos estén trabajando y nosotros le hayamos dado la participación para que ellos digan, sí, no, están buenos los diseños. Quizá ellos dicen, pues a mí nada más dime lo que tengo que hacer y esto hago, ¿no? Pero quizá por dentro estén pensando, no, pues los diseños están re feos, no tienen lo que yo pediría como si yo fuera un cliente, etcétera, ¿no? Muchos trabajadores prefieren estar callados que entrar a la participación. Si no les piden su opinión, jamás los dan, ¿no? Me hace recordar a una escena de la película esta de Jumanji, la número 1, de un negrito que bueno, trabajaba en una tienda, en una fábrica de zapatos, ¿no? Y él llega revolucionando los tenis, pero nunca se anima a presentárselos al dueño, ¿no? Para que viera la funcionalidad, ¿no? Y aparte, lo atractivo del producto para el cliente. Y el chamaquillo, por puro descuido, pues los echa a una trituradora, creo, y se despedaza, ¿no? Los tenis. Así hay muchos trabajadores a lo mejor, y hasta por pasión, ¿no? Se dan a hacer, se dan a la tarea de hacer sus diseños. Por ejemplo, y eso a mí me pasaba mucho. Cuando yo trabajaba, yo tenía mi taller de costura, pues me daba también por hacer diseños de ropa de mujer. Compraba hasta las revistas y veía cuáles eran, digamos, las tendencias en ese entonces. Y hasta empezaba a dibujarlas, ¿no? Así como ustedes ven en los diseñadores, ¿no? Que ponen su modelo y el vestido. Así empezaba. Y a un ladito del dibujo empezaba yo a poner, ¿no? Pues manga así, el cuello de esta manera,
la espalda así, escote atrás en la espalda de esta manera, o escote delantero, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta ponía tipo el tipo de material, porque para ese entonces, pues conocía mucho de telas, ¿no? De vestido para mujeres, ¿no? Entonces ya hasta ponía, ¿no? Quizá terciopelo, ponía piel de durazno, raso, etcétera, etcétera, ¿no? Así, muchos trabajadores pueden estar, ¿no? Pensando quizá que en un futuro probablemente sus diseños le vayan a ayudar en su vida, ¿no? O a lo mejor en la independencia económica de poner un negocio. Les digo, pero esto sería lógica, ¿no? Ya ustedes preguntarían y ahora sí, a ver, obtenemos información de muchos lugares. A ver, ¿qué dijo Mercadotecnia con respecto a los clientes? No, pues aquí está. ¿Qué dicen nuestros empleados de los diseños? ¿Tienen alguna sugerencia? No, pues que aquí tenemos estas y estas. Muy bien. Los gerentes, ¿qué opinión tienen de los productos? ¿Qué es lo que quieren? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ya empezamos. Y ya recopilamos toda la información, ¿no? Y a lo mejor no me pregunto esto, ¿no? De la empresa tiene la capacidad de llevar a cabo la idea. Pues probablemente la idea viene con la generación de toda esta información, ¿no? A ver, los clientes piden esto, los trabajadores dicen esto, la gerencia dice esto. Bien, de esto, de todos esto, podemos hacer esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Bien, quizá nos brinquemos esta parte, ¿no? Requerimientos del cliente para ganar ventas, pues esto viene aquí, con ideas de muchas fuentes, ¿no? Ahora vámonos, ¿no? Bien, pues si los clientes piden esto, esto y esto y esto y esto, vamos a ver si va a ser funcional, ¿no? El hecho de que le pongamos esto que piden los clientes, lo hace más funcional o simplemente fue capricho, ¿no? Ocurrencia de algunos clientes, pero probablemente ni siquiera tenga mucha funcionalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo viendo que muchas cosas de los teléfonos perdón, de los teléfonos, de los relojes, que prácticamente se hicieron para el cuidado de la salud, yo puedo ver que muchas cosas siguen siendo no funcionales, ¿no? Pero muchas veces la gente también se deja ir por tendencias. La publicidad genera precisamente esas tendencias y genera que la gente quiera satisfacer su necesidad de ego con estas tendencias, ¿no? Y compra el reloj. Y yo les aseguro que muchos que tienen el reloj ni siquiera se dedican a correr ni a revisar si cierto número de pasos ya le bajado tantas calorías o ya quemó ciertas calorías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces los requerimientos del cliente ni siquiera tienen alguna funcionalidad como tal, ¿no? Eh, Quizá haya otros proyectos que valgan la pena con respecto a esto de la salud, ¿no? La otra vez estaba viendo en estos videos de TED, 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 sobre el desarrollo de un sistema para las personas que padecen Alzheimer, ¿no? O las personas que son autistas. Un sistema que les permite monitorear en dónde se encuentra o si ya generó cierto movimiento o desplazamiento el enfermo con un dispositivo en unos calcetines, ¿no? Esto les permite por ejemplo, a sus familiares tener un poquito más de cuidado sobre la persona. Entonces, perdón, les mencionaba, ¿no? Sobre estos dispositivos que son para el cuidado de la salud de las personas que verdaderamente necesitan esto, ¿no?
Probablemente alguien diga, no, pues para mí sí es muy funcional el relojito este, ¿no? Para otros, a lo mejor compartirán la idea, ¿no? Si no lo he comprado es porque no lo veo funcional, ¿no? De todas maneras, me dice, quizá me dice los latidos de mi corazón, pero si no lo sé interpretar, ¿cuál sería, no? Por ejemplo, me dice, quizá me diga mi nivel de presión, pero si yo no sé ni qué significa holsticia y solsticia, creo que se mide así la presión, ¿no? Pues me da dos numeritos, ¿no? Pues 90 y quién sabe qué, y eso yo no sé ni qué signifique, ¿no? Si no tengo idea ni cómo interpretar la información, pues el reloj sigue siendo no funcional, ¿no? Y hablando también de no funcionalidad en cuanto a servicios, ¿no? No solamente son productos, sino servicios. La otra vez veía también dentro, les digo, de estos videos de TED, TED, ¿no? Así se llaman. De una, pues son videos tanto en inglés como en español, ¿no? Pero son personas desarrolladoras, ¿no? Como tipo este evento que se hace en Puebla sobre los avances tecnológicos y participaciones de muchos estudiantes de todos países. No sé si habrán visto esos eventos, ¿no? Y pasaba una señora a decir sobre el aprendizaje del inglés, ¿no? Y empieza ella a narrar, ¿no? Porque ella es maestra de inglés en Malasia. Y dice, ¿no? La actitud de la gente ante un idioma extranjero, dice, es como la actitud de mi hija ante las lecciones de piano que yo la obligo a tomar, ¿no? Y presenta unas fotos de su hija supuestamente tocando piano, donde nada más está encimada sobre el piano y ni siquiera muestra una actitud de interés sobre esas clases de piano, ¿no? Dice, así son las personas con respecto a aprender un idioma. Su actitud hacia él no es de que me guste. Pero dice, quizá, y empieza a narrar por qué, ¿no? ¿Por qué la gente tiene esas actitudes negativas hacia el inglés, ¿no? O hacia los idiomas extranjeros? Pero dice, si las cosas se cambiaran a la funcionalidad, ¿no? A la funcionalidad del idioma, dice, una ocasión, fui a comprar un medicamento, ¿no? Y menciona el nombre. Y llega a la farmacia, allá en Malasia, obviamente. Llega a la farmacia y dice que encontró dos medicamentos, pero uno que decía no sé qué y otro no sé qué. Y ella se queda, ¿cuál de los dos debo comprar? Entonces dice que llega con la que, bueno, no, más bien dice que ve la de la farmacia, ve su incertidumbre, ¿no? Y ella pues le pregunta, pues, ¿cuál es la diferencia, no? Y bueno, quizá esa frase, what is the difference, ¿no? Probablemente la entendamos fácil, ¿no? Y, y dice que esta chica le dice en un inglés, pues no muy bien pronunciado, dice en un bajo nivel de inglés, ¿no? Le dice, ¿tienes dolor de cabeza? Este. ¿Tienes dolor de cerebro? O así mucho, ¿no? Dolor de cabeza, este. Cerebro duele, ¿no? Así. Y llega a la conclusión, y también dice que conoce, ¿no? A un empleado de una empresa, donde pues empiezan a hablar en inglés los americanos, ¿no? Y él callado, ¿no? Y ya cuando le preguntan su opinión, él de una manera clara y sencilla y a través de un nivel bajo de inglés, es capaz de darse a entender y entendió lo que decían los demás, ¿no? Dice, pero ¿qué es lo que pasa con la funcionalidad del inglés? En los cursos de inglés, lo que se hace es, se entiende, pero tienes una letra que está mal, tache. Dice,
Pero si el inglés es entendible, ha sido funcional, ¿por qué hay que ponerla mal? Dice, quizá por eso muchos estudiantes le rehuyen al inglés, porque queremos que el inglés sea perfecto como si fuésemos nativos, como si hubiésemos nacido en el país y hubiésemos estado hablando inglés desde que nacemos. Cuando en realidad lo que se debe buscar es la funcionalidad del inglés. ¿Te haces entender? ¿Te comprenden los demás? Entonces es funcional y se te pasa, ¿no? Pero, te equivocaste en la estructura, tache. ¿Se entiende? No, pues sí, pero la estructura está mal. Está bien, entonces, ¿no? Eso es lo que ella alega con respecto a los cursos de inglés, ¿no? La funcionalidad, ¿no? El querer aprender en un inglés o un idioma extranjero, que lo vemos como si fuese un servicio, ¿no? Que nosotros tendríamos que determinar, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad, el objetivo de dar este curso de inglés? ¿Es para preparar maestros en inglés? No, pues que no. Es para que la gente se haga entender, pues sí. Entonces va sobre este aspecto, la funcionalidad del servicio. Y eso a mí me pareció muy bueno, ¿no? Muy buena idea. Yo siempre he dicho que un idioma se aprende mejor si no tenemos problemas de obtener un número. Nosotros aprendimos a hablar el español, pues simplemente por necesidad de comunicarnos, ¿no? Que después en la primaria nos enseñaron a ver que este es el verbo, sujeto, y etcétera, etcétera. Bueno, viene como, ¿cómo se dice? Preámbulo cultural o acervo cultural, ¿no? Pero ya sabemos hablarlo. Así debería ser con un idioma extranjero, ¿no? Muy bien. La generación de ideas proporciona la base para entrar al mercado. Tenemos fuentes de ideas, ¿no? La necesidad del mercado se convierte entre un 60 y un 80% sobre la oportunidad de, de que nuestro producto sea aceptado dentro del mercado, ¿no? Y después viene la ingeniería y operaciones, tecnología, competidores, invenciones y los empleados, y su aportación sería del 20% para que ese producto llegue a tener la penetración en el mercado, ¿no? O la idea sea exitosa. Pero las necesidades del mercado cubren el 60-80% del impacto del producto, y el 20% pues serían de todos los demás, ¿no? Los departamentos y los empleados. Y también se debe desprender de la estrategia de mercadotecnia, ¿no? Recuerden que cuando nosotros vimos lo de los productos, ¿no? El ciclo de vida de los productos, pues también en esta parte de la madurez, o no solamente ahí, ¿no? Sino en todo lo que es la etapa del ciclo del producto, mercadotecnia debe estar pendiente, ¿no? Debe estar generando estrategias de mercado que le permitan identificar, definir y seleccionar las mejores oportunidades del mercado. Si vemos que nuestro producto es introductorio, ¿no? Que está aquí en la introducción, pues generar, ¿no? Estrategias de mercadotecnia para hacer que probablemente la introducción del producto sea más rápida, la aceptación del producto sea más rápida. El crecimiento, la madurez, qué hacer cuando está aquí en la madurez, qué hacer cuando el producto va en declinación. Hay estrategias que le ayuden a salvarse al producto. Le podemos implementar algo más, algún aspecto que sea funcional para el cliente y ese producto pueda extender su vida un poco más de tiempo. Bueno, pues también son estrategias de mercadotecnia, ¿no? Después tenemos el despliegue de función de calidad, ¿no? Que es un proceso para determinar las necesidades, los deseos del cliente y traducirlos en atributos, los cómo la empresa puede entender para actuar en satisfacer los deseos. Esta casita yo creo que ya se las había dejado que la buscaran en producción, no recuerdo, si no es así, pues aquí la vamos a ver, ¿no? Pero tenemos que empezar a trabajar sobre esta casita. En realidad esta casita fue generada por Toyota, ¿no? La ingeniería de Toyota. Toyota inventó esta herramienta que para ella, esta empresa,
le ha resultado muy funcional. El despliegue de la función de calidad, proceso de diseño del producto con equipos multifuncionales, mercadotecnia, ingeniería y operaciones. Traduce las preferencias del cliente en características específicas del producto, entre una concordancia entre lo que el cliente quiere, lo que nosotros podemos hacer y lo que tiene la competencia, ¿no? Implica la creación de 4 matrices o casas, que son las que ustedes pueden ver aquí. Características del diseño, componentes específicos, proceso de producción y el plan de calidad, ¿no? Estos son los 4 componentes de la casa de calidad, ¿no? La casa de calidad es una matriz de planeación para relacionar los deseos del cliente con cómo la empresa va a cumplir esos deseos del cliente. Y ahorita, aunque aquí les pongo imágenes, yo creo que ahorita que les ponga el ejemplo, va a quedar un poquito más claro esto del uso de la plantilla, ¿no? Casa calidad. Pero recuerden, es una matriz de planeación para transformar, ¿no?, los deseos del cliente en un producto, ¿no? 7 pasos para la construcción, ¿no? Identificar lo que el cliente desea. Identificar cómo el producto o servicio va a satisfacer los deseos del cliente. Relacionar los deseos del cliente con los cómo del producto. Identificar las relaciones entre los cómo de la empresa. Desarrollar clasificaciones de importancia. Evaluar los productos de la competencia y determinar los atributos técnicos deseables. Y esto lo podemos ver en un ejemplo que tenemos aquí. Vamos a revisar. Dice, una compañía que manufactura teléfonos móviles, después de realizar un estudio de mercado, ha considerado el cuadro adjunto donde incluye los requisitos y prioridades del cliente. Y tenemos tamaño reducido, que sacando una ponderación ocuparía el número 3. Poco peso, el número 4. Una cámara integrada sería el número 5. Y autonomía alta 2, ¿no? Dice, se pide elaborar la casa de la calidad para el producto y determinar los atributos técnicos deseados. Todo esto tuvo que haber salido, si nos vamos una vez para atrás, de aquí, ¿no? Ideas de muchas fuentes, requerimientos del cliente, ¿no? Esta pequeña tablita salió de ahí. Quizá de los deseos del cliente, quizá de las quejas de los clientes, quizá de las aportaciones de los clientes, ¿no? No tanto, muchos clientes pueden decir, no, el teléfono es bueno, ¿no? Simplemente yo considero que si se hiciera un poco más compacto, si la batería durara un poco más, quizá también, ¿no? Si resistiera más, si la carcasa resistiera más, etcétera, ¿no? Aportaciones de los clientes. Entonces tenemos aquí ya elaborada la casa de calidad, ¿no? Y tenemos lo que el cliente desea en esta pestañita y la ponderación que se le dio, ¿no? Quizá fueron otros más, ¿no? Quizá encontramos una lista, pues no grande, ¿no? Porque estamos analizando sobre un producto y las especificaciones o lo que el cliente desea viene en torno al producto, ¿no? No creo que esté pidiendo, que tenga unas llantas que le permitan desplazarse, pues no, ¿no? Son aspectos relevantes, esta tablita son aspectos relevantes sobre lo que un teléfono podría tener, ¿no? Pues imagínense,
y que tenga una base donde lo pueda llevar y se esté cargando automáticamente. ¿Eso es del teléfono o eso es un aditivo, un componente adicional, ¿no? Estoy hablando del teléfono. Que tenga cámaras por todos lados, ¿no? A las orillas y, bueno, lo ponen en la listita, ¿no? A lo mejor allí apareció, ¿no? Que en lugar de tener dos cámaras, una frontal y otra trasera, que tenga 20 cámaras, ¿no? Bueno, lo ponemos, 20 cámaras. ¿Cuál es la prioridad de esto? Pues solamente fue un cliente que sugirió eso, entonces ponle 0, ¿no? Si nada más fue uno. Bien, entonces lo que estaba ahorita como los requerimientos y las prioridades o la importancia de que se implementen estas cosas están aquí también, ¿no? Tamaño reducido y la calificación de importancia del cliente, ¿no? Poco peso y también su importancia, cámara integrada y autonomía alta, ¿no? Ahí está lo que el cliente desea. Ahora vamos a ir analizando lo que puede hacer la empresa, ¿no? Aquí está, en esta parte, ¿no? Lo que la empresa puede hacer. Y tenemos tamaño de la batería, microprocesador, tipo de carcasas, dimensiones y peso, ¿no? Y empezamos a determinar también las relaciones, ¿no? Aquí está. La interrelación entre las características de calidad que pueden hacer los técnicos, ¿no? Por ejemplo, tamaño reducido con tamaño de la batería. Aquí ellos lo están calificando como, si no le ponen signo, significa que hay posibilidad, ¿no? Si ustedes checan son 4 y también aquí hay 4, ¿no? Pero, por ejemplo, cámara integrada con tamaño de la batería, pues no se relaciona en nada, ¿no? Le ponen un signo negativo. Autonomía alta con respecto al tamaño de la batería, no se relaciona en nada, ¿no? Por eso le ponen negativo. Tamaño reducido tiene alguna relación con el microprocesador, ni positivo ni negativo, ¿no? Poco peso con el microprocesador no tiene nada de relación, ¿no? Cámara integrada con el microprocesador no se relaciona nada. Autonomía alta tampoco se relaciona nada. Y así, ¿no? Y nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá, tamaño reducido con las dimensiones, pues sí se relaciona, ¿no? En algo, ¿sí? El poco peso con las dimensiones sí se relaciona. La cámara integrada con el peso sí se está relacionando, ¿no? Autonomía alta con las dimensiones sí se está relacionando. Y así, ¿no? Ahora vamos a ver qué tipo de relaciones encontramos, ¿no? Tamaño reducido con el tamaño de la batería hay una relación fuerte, ¿no? Le ponen estos simbolitos, ¿no? Hay una relación fuerte. El poco peso con el tamaño de la batería también una relación fuerte, ¿no? La cámara integrada pues no tiene relación, no hay nada, ¿no? Autonomía alta, no sé qué significará esta característica, ¿no? Pero bien, aquí la ponen con tamaño de la batería que sí se relaciona de manera fuerte, ¿no? Ahí está. Y así va, ¿no? El tamaño reducido con el microprocesador hay una relación media, ¿no? Le dan 3 puntos, ¿no? Poco peso con el microprocesador también existe una relación media, le dan 3 puntos, ¿no? La cámara integrada, una relación fuerte con el microprocesador, ¿no? La autonomía alta no tiene ninguna, no le pone ningún valor, ¿no? Y así sucesivamente. Después vamos a relacionar la competencia, ¿no? Tamaño reducido con, aquí tenemos nuestra empresa, el competidor A y el competidor B, ¿no? El tamaño reducido con la empresa y vemos que R significa regular. El competidor A, pues también regular. Y el competidor B, bueno, ¿no? Tiene un tamaño reducido, quizá mucho mejor que el de nosotros y que el competidor A. En cuanto a poco peso, nuestra empresa pues tiene bueno, ¿no? El peso consideran que es adecuado. El competidor A
es deficiente, el competidor B es regular. Quiere decir que en cuanto a peso, nuestra empresa le lleva la ventaja a la competencia, ¿no? En la cámara integrada, tenemos que la cámara integrada para nuestra empresa pues es buena. El del competidor A deficiente y el competidor B pues regular, ¿no? Le seguimos llevando la ventaja. En cuanto a autonomía alta, que les digo, desconozco qué podría ser autonomía alta de un teléfono, no lo sé. Nuestra empresa pues es regular, competidor también es regular, pero el competidor B es bueno, ¿no? Y aquí ponemos también pues, las especificaciones, los objetivos del diseño, ¿no? Pero obviamente vamos con la clasificación. ¿Cómo sacamos esta clasificación, esta puntuación, ¿no? Tenemos 3, que es el 3 de aquí, por el 9 que se le asignó de la relación fuerte, ¿no? ¿Sí? Por el 2 del 9, ¿no? ¿Dónde está el 2? Aquí está, ¿no? A ver, una vez más. Es el 3 por el 9, el 4 por el 9 y el 2 por el 9, que son nuestros resultados de aquí. 3 por 9, 4 por 9 y 2 por 9. Y eso obtenemos una calificación de 81, ¿no? Y la ponemos aquí. Lo mismo hacemos de aquí, ¿no? 3 por el 3, ¿no? 4 por el 3, 5 por el 9, ¿no? Y nos da 66, lo ponemos aquí. Después, 3 por el 3, 4 por el 1 y 5 por el 3 y nos da 28, lo ponemos aquí. Después 3 por el 9, 4 por el 3, 5 por el 9, nos da 84, lo ponemos aquí. 3 por 9, 4 por 9, 5 por 1 y nos da 68, lo ponemos aquí. Ahora le damos el orden de prioridad, ¿no? Y el número 1 pues va a ser 84, el número 2, 81, el número 3 va a ser el 68, el número 4, 66, número 5, 28, ¿no? Una vez que nosotros ya sacamos nuestra clasificación de importancia y la prioridad, entonces vamos a sacar cuáles van a ser los objetivos del diseño, ¿no? Considerando entonces que el tamaño de la batería puede ser máximo de 40 por 20. Eso es lo que puede hacer la empresa, ¿no? Recuerden que nos vamos también acá, ¿no? La pregunta esta que teníamos en las fases de, ¿no? La empresa tiene la capacidad de llevar a cabo la idea y en la capacidad que la empresa tiene de llevar a cabo esta idea es máximo el tamaño de la batería va a ser de 40 por 20 milímetros, ¿no? El microprocesador va a ser de última generación, tipo de carcasa ultra ligera, las dimensiones de 120 por 35 milímetros y el peso máximo que puede generar nuestra empresa es de 150 gramos. Si queremos reducir más ese peso, ya no se puede porque los otros componentes, ¿dónde van a meterse los componentes para disminuir el peso, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros realizada nuestra casita, ¿no? De calidad. Y nos vamos a sacar entonces qué es lo que estaríamos nosotros realizando como primer aspecto. El primer aspecto sería este, ¿no? Las dimensiones. ¿Lo podemos hacer? Sí. Revisamos nuestro teléfono anterior, quizá es este. Tenemos que podemos disminuir o debemos disminuir su tamaño y lo que ingeniería puede hacer es reducirlo a 120 por 35 milímetros.
Después, nuestra siguiente actividad sería el tamaño de la batería y máximo podemos reducirla a 40 por 20 milímetros. A trabajar en hacer esto. El siguiente aspecto que tendríamos que checar sería ¿no? El peso. Y tratar de hacerlo hasta donde más se pueda, que lo máximo sería 150 gramos, ¿no? Y tratar de ver si con estos aspectos que nosotros hemos sacado de importancia, atacar primero las dimensiones, después el tamaño de la batería, el peso, el microprocesador y por último pues, el tipo de carcasa, ¿no? La gente no le da mucha importancia al tipo de carcasa, sin embargo, sí, sí a los otros elementos y ver si con esto también logramos que el cliente quede satisfecho y nosotros podemos irle ganando a los aspectos que tiene el competidor A y B donde nos puede ganar, ¿no? O donde nos ha ganado. ¿Dudas de la casita? No, muy bien. Entonces, pues aquí tienen su ejercicio. ¿Sí? Este es su ejercicio. Una empresa de transporte interprovincial está explorando una nueva ruta para sus clientes. En la ruta a atender ya existen dos competidores. Las principales necesidades de los clientes se adjuntan en el siguiente cuadro, ¿no? La puntualidad entre salida y llegada, la buena atención, lo económico, comodidad y limpieza, seguridad pasajero, diagonal equipo. Elaborar la casa de calidad para el servicio y determinar los atributos técnicos deseados, ¿no? En el ejemplo anterior les digo, podríamos haber puesto como número 1 y número 2 ¿no? Y abocarnos a ello. Y quizá los otros aspectos no, o quizá tomar todavía el tercero, ¿no? No necesariamente tienen que ser todos, ¿no? Pero sí rescatar los más importantes, ¿no? Entonces aquí también pues, nos dicen determinar los atributos técnicos deseados, pues no necesariamente tienen que ser todos, pero sí los más sobresalientes, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que generar esta casita y obvio, ¿no? Esta parte de la competencia, pues quizá no tengan información sobre ello, ¿no? Pero, pues, digamos, lo podemos inventar, ¿no? O, en su defecto, si alguien conoce, este, ¿cómo se dice? Bueno, es que aquí nosotros tendríamos que tener mucho más información, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esas rutas, no? Porque la empresa dice está explorando una nueva ruta para sus clientes. En la ruta a atender ya existen dos competidores. Imagínense, ¿no? Somos una empresa que se dedica a transportes, ¿no? Y imagínense los de Texcoco, los de estos, ¿cómo se llaman? Los Valle Texcoco, creo, no sé cómo se llama la línea, ¿no? Y que para llegar rápido a, no sé, a X lugar, tengan que usar un periférico, ¿no? Que a lo mejor como ruta no se había permitido, ¿no? O no se había explorado. Y a lo mejor, ¿no? Dicen, pues vamos a agarrar esta ruta o vámonos por estas avenidas, las avenidas, ciertas avenidas principales que quizá no proporcionan, no hay mucha congestión vehicular, pero ya tenemos dos competidores, ¿no? Ellos ya nos han ganado, digamos, en esa parte, pero ahora nosotros queremos competirles, ¿no? Y lo que hemos sacado de los clientes, pues quizá, ¿no? Como quejas que los otros competidores no tienen, pues es la puntualidad, la buena atención, lo económico, la limpieza, la seguridad de nosotros, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer nuestra casita, ¿no? Hasta donde podamos, e inventando quizá la información que no tengan, ¿sí? ¿Dudas? También es en equipo, ¿eh?
¿No? ¿No hay dudas? Bien. Se las dejo entonces en la plataforma para que la tengan allí. En este mismo momento vamos a subirla. Voy a cerrar el archivo para poderlo cargar. Listo. Ya está. Ya tienen las diapositivas. Ahí también tienen el ejercicio. Entonces es en equipo y no creo que esté muy difícil. ¿No hay preguntas? No, parece perfecto. Entonces, No, profesor. los veo el jueves. Sí, profesor, muchas gracias. Cuídense, sean felices. Bye. Buen día, profe. Hasta luego. Gracias. Profe, un favorzote. Perdón, me salí y ya escuché que alguien me iba a hacer una pregunta, pero
Justo en ese momento que le doy el clic para pagar. No sé si todavía esté la persona.